Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920. Muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Hoy tenemos un tema crítico siempre y de gran interés, que es el tema de la salud de los colombianos, pero sobre todo la defensa de esa salud de los colombianos, que es un derecho fundamental. Y un hombre que defiende a los caleños, que es su misión, además, es el subsecretario de Salud de Cali y defensor del paciente, sociólogo Alexander Camacho. Bienvenido a Cartas sobre la Mesa. ¿Cómo está usted? Muy bien, Sami. Muy buenas noches para los televidentes. Muchas gracias por la invitación y bueno, complacido de estar aquí. Pues esperamos contarle a los televidentes lo que estamos haciendo y sobre todo cómo poder ayudarles cuando se presente una necesidad en materia de recibir un servicio de salud y la EPS lo esté negando. La EPS lo esté negando, creo que eso es lo más repetido y lo más difundido que existe, lo que además siente la gente, la negación del servicio. Y por una negación del servicio, un servicio oportuno, pues puede morir un ser humano. La verdad es que eso es lo que ustedes tienen que evitar, deben evitar, pero veo que sí, que están haciendo un trabajo. Lo que me pregunto siempre es si ese trabajo efectivamente tiene una respuesta, que es salvar vidas. He dicho que su cargo es subsecretario de Salud, más exactamente subsecretario de Promoción, Prevención y Producción de la Salud de Cali. Explíqueme un poquito ese cargo con todas esas connotaciones, promoción, prevención y producción. ¿Qué significa eso? Bueno, pues este cargo nace de la reforma administrativa que se hace en el municipio, sí, y que empieza a implementarse a partir del año pasado. Y es que la Secretaría de Salud Pública Municipal no tenía al secretario y los grupos de trabajo, los grupos misionales. Es decir, había un organigrama casi que horizontal y no le permitía al secretario de Salud poder implementar o desarrollar o acompañar más de cerca las estrategias que por un lado son misionales y por otro lado pues nacen de la voluntad de gobierno que pueda tener en su momento. De esta manera nacen dos subsecretarías, una responsable de la prestación de servicios que tiene la responsabilidad del aseguramiento en el municipio y la relación con cada una de las ESES. Sabemos que las ESES prestan atención en el primer nivel de salud. Las empresas sociales del Estado. Exacto, y esa hace parte de la subsecretaría, de una de las dos subsecretarías, ¿sí? Y la otra subsecretaría, que es la que nos corresponde en este momento, que es promoción de la salud, prevención de la enfermedad y producción social de la salud. ¿Por qué producción? ¿Eso cómo lo entendemos? Porque como autoridad sanitaria nosotros lo que buscamos es precisamente, por un lado, que la ciudadanía conozca y sepa cuáles son las formas de poder cuidar su salud. Entonces allí es promocionar la salud, ¿sí? Y prevenirla. ¿Sí? Lo hacemos Pero lo que no entiendo es la producción. Claro, porque lo que finalmente... ¿Quién la produce? ¿Las entidades o las personas también? Lo que nosotros buscamos dentro de la Secretaría de Salud Pública Municipal es que por medio de cada una de las acciones que desarrollamos, especialmente de los grupos de salud pública, ¿sí? La gente termine empoderada de todas esas acciones, ¿sí? Y nosotros producir la salud para que ellos se empoderen de esas acciones, de esas cotidianidades, de esas rutinas que le permitan tener un buen estado. Y dentro de ese contexto de la producción de la salud, ¿realmente sí observan ustedes que hay avances, hay resultados de eso? Es una tarea muy difícil porque aquí nosotros nos enfrentamos a otro tipo de producciones y a otro tipo de promociones, ¿sí? Es decir, hay por ejemplo un consumo cultural que nos impide a nosotros poder actuar. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad alimentaria y nutricional, cuando hablamos del consumo de frutas, de verduras, el consumo de agua,
¿sí? Pues nosotros nos estamos enfrentando a las grandes corporaciones que están promocionando comer hamburguesa, tomar gaseosa y encima le regalan un muñequito al hijo. Entonces, nos enfrentamos nosotros ante las grandes corporaciones y a consumos culturales que ya están arraigados. No obstante, nuestra tarea permanente es poder impactar a la comunidad. ¿Y cómo lo hacemos? Es decir, la salud de los seres humanos que ustedes protegen, buscan proteger, esa es su misión. Esa salud de los seres humanos depende no solamente de los medicamentos, de la atención en las instituciones, sino de la comida sana, no de la comida chatarra. Y de hábitos saludables. Por ejemplo, nuestro secretario de Salud, el doctor Alexander Durán, dice permanentemente que uno de los que más le aporta a la salud en Cali es el secretario de Deporte, porque en la medida en que se promuevan actividades deportivas, actividades de formación física, donde las personas estén desarrollando cotidianamente o realizando cotidianamente actividades físicas, pues están también previniendo enfermedades y haciendo uso de unos hábitos que le van a permitir gozar de una buena salud. Bueno, dicen ustedes en un informe reciente que cada día los caleños padecen más por la creciente negación de servicios en las entidades de salud, el incremento del número de derechos de petición radicados por los caleños en la Secretaría de Salud durante el primer semestre de este año, de 2018, fue del 65,4% con relación al mismo periodo de 2017. Pero yo me pregunto, sí, eso está muy bien y que lo destaquen el alcalde Maurice Armitage, que lo destaque Alexander Durán, el secretario de Salud, usted, subsecretario defensor del paciente. Pero ese balance estadístico de algo que se llama la SAC, ¿cómo se llama? Servicio de Atención a la Comunidad. De atención, la SAC o el SAC en este caso. El SAC, Servicio de Atención a la Comunidad, que eso hay que explicarlo muy bien porque es que usted como no solo sociólogo, sino comunicador y periodista, sabe que cuando se utiliza una sigla, a la gente hay que molérsela, hay que explicársela. Eso del servicio de atención a la comunidad precisamente son los mecanismos que ustedes tienen para estar en contacto con el quejoso, con el ciudadano, con el paciente directamente, llegar al paciente. Pues se radicaron 3.293 derechos de petición, fueron 10.475 las consultas atendidas en la oficina, pero me pregunto yo, la respuesta de las instituciones a esos derechos de petición, a esas consultas, ¿cuál fue? ¿Lo miden ustedes, la efectividad de eso? Claro que sí, claro que lo medimos, pero aquí es importante mencionar lo siguiente. La oficina funcionando, operando de la manera como hoy día opera, está desde el 2012. Y desde el 2012 hasta la fecha, el incremento ha sido progresivo. Es decir, no tenemos una línea base, no hay un momento donde el número de peticiones, cuando se compara entre periodos, pues permanece igual o disminuye. No, siempre ha venido en progreso significativo, ¿sí? En un incremento significativo. Y esto pues significa varias cosas. Primero, significa que las personas y los ciudadanos caleños cuando se enferman tienen muchas dificultades para recibir los servicios de salud que necesitan de sus EPS. Significa también que desde la Secretaría de Salud nosotros estamos buscando la manera de estar de cerca a la comunidad y esto también permite de que el número se aumente porque la gente se acerca a nosotros. Y una tercera razón de este incremento es que también resolvemos, ¿sí? Tenemos nosotros no solamente la misión de atender y orientar a los ciudadanos, sino, lo más importante, es poder gestionar para restituir ese derecho que se ha vulnerado. Y eso, por eso, ¿y eso lo midieron, por ejemplo, en este semestre? Claro que sí. Tenemos nosotros una forma de medir cuándo se le resuelve al ciudadano, no solamente que venga y ponga la petición. Por ejemplo, de esos de 3.293 derechos de petición, ¿cuántos fueron resueltos? Tenemos el 86% de efectividad. De cada 100 personas, 86 le resolvemos de fondo y le ayudamos a que su EPS
como autoridad sanitaria nosotros, por eso digo, le ayudamos. ¿Y los 14 o el 14% que queda pendiente, por qué? Ese 14% que queda pendiente, nosotros en un convenio administrativo que tenemos con la Superintendencia Nacional de Salud, se los trasladamos, porque la Superintendencia Nacional de Salud es la autoridad máxima. En Colombia, el ente que tiene la capacidad de control, de sancionar, de liquidar EPS es la Superintendencia Nacional de Salud. Cuando no nos responde a nosotros la EPS, lo que hacemos finalmente es trasladar esa petición de manera formal al ente máximo para que ellos se encarguen de hacer restituir ese derecho. Eso le iba a preguntar justamente, ¿cómo se coordinan ustedes para que no haya doble trabajo entre Defensoría del Paciente en Cali y la Superintendencia de Salud? ¿Solo le remiten ustedes los casos que no responden o cuando ustedes asumen una queja, un derecho de petición, también inmediatamente le están trasladando a la Superintendencia de Salud o no? No, el sistema funciona de la siguiente manera. El ciudadano llega a la oficina, presenta la evidencia de que efectivamente hay un derecho vulnerado. ¿Cuál es la evidencia? La historia clínica y la orden. Que la orden diga cita prioritaria con neurocirujano, ¿sí? Y pues no ha recibido la autorización, entonces eso se constituye nuestra evidencia. El ciudadano radica la petición y cuando radica la petición inmediatamente empiezan a contar los días, porque son 15 días hábiles de acuerdo a la ley, que nosotros tenemos el tiempo para responderle a ese ciudadano, pero también... en salud 15 días es demasiado. No, por supuesto, allá iba, pero también inmediatamente empiezan a contar los días, inmediatamente nosotros iniciamos la gestión con la EPS que le corresponde brindar ese servicio a ese ciudadano. Cuando la EPS, después de 1, 2, 3 llamados, visitas, correos electrónicos, lo que nosotros llamamos seguimiento, no nos responde, pues es allí cuando inmediatamente nosotros pedimos el auxilio, por así llamarlo, al ente rector máximo. Bueno, para vamos que ellos nos ayuden a resolver. Pedirle por favor una pausa, vamos a seguir conversando después de unos mensajes comerciales sobre este interesante tema para que contemos todo ese proceso. Nos está diciendo el defensor del paciente, deben ir a la oficina, pero también tenemos otras instancias, la línea de atención de 24 horas que vamos a mostrarles dentro de unos instantes, después de unos mensajes, con las cartas sobre la mesa. Ya volvemos. Continuamos con las cartas sobre la mesa y vamos a seguir con este proceso, muy didáctico además. Entonces, la opción es ir a la oficina. Cuando decimos ir a la oficina, ¿es dónde? ¿Dónde queda la oficina del defensor del paciente? La oficina está ubicada en la Secretaría de Salud Pública Municipal en la calle Cuarta B, número 3600. La Bugueña, Hospital Universitario del Valle, detrás del Hospital Universitario. Eso es San Fernando. Barrio San Fernando. Allá atendemos desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde en jornada continua. Y normalmente lo que nosotros... Jornada continua es verdaderamente jornada continua, no continua. Que le vayan a decir, veas que salió a almorzar, por tiene que esperar. Que no. Allá nosotros turnamos a los funcionarios que prestan servicios en la Secretaría de Salud para que haya la garantía de que si el ciudadano llega a las 12:30, 1 de la tarde, siempre vamos a tener una persona allí dispuesta a atender a la ciudadanía. ¿Qué les pedimos a las personas para que nosotros siempre necesitamos la evidencia para que con esa evidencia la EPS nos responda? Porque nosotros no hablamos de percepción, de que nos parece mal, de que me pareció que le incumplió, no, hablamos con hechos. ¿Y cuáles son los hechos que nos ayudan a nosotros defender al paciente? La historia clínica y la orden médica. Historia clínica que están obligados todos los médicos y las instituciones a expedir una historia clínica, porque tenemos que decir que hay médicos que muchas veces formulan, por ejemplo, o dan la orden y se les olvida entregar la historia clínica. Pues el paciente debe siempre exigir la historia clínica. Explique por qué. Es un derecho. ¿Por qué? Además de que es un derecho, ¿por qué debe pedir la historia clínica? ¿Para qué sirve eso? Pues la historia clínica no es nada más ni nada menos que la historia, como el nombre lo dice, de lo que estamos nosotros viviendo en ese momento.
de cuál es la patología, de cuál es la enfermedad, de cuál es el tratamiento que necesitamos, y eso se constituye en la evidencia de que lo que vayamos a pedir en un momento dado a la EPS, pues está allí consignado. Pero además, en temas de salud, la historia clínica se constituye casi que en un documento de identidad, porque todos los entes actuamos estrictamente bajo lo que diga o lo que esté consignado en la historia clínica. Y en la historia clínica está el registro de todo lo que ha pasado con el paciente, de las atenciones con fechas, hechos y datos. Usted pide evidencias y esos son los hechos y datos, en donde efectivamente se puede decir cuándo fue atendido el paciente, qué le encontraron, cuál fue el diagnóstico del médico y desde luego si hay remisiones, por qué lo está remitiendo. Es un derecho recibir la historia clínica y que nos entreguen la historia clínica, pero es un deber, ¿sí?, también exigirla, y no solamente exigirla, sino darnos cuenta de lo que está allí consignado. Entonces, ¿la historia clínica original o copia de la historia clínica? Miren, es fotocopia, ¿sí?, y allá nos la entregan bajo un consentimiento para que precisamente la persona autoriza que nosotros utilicemos la historia clínica para ir a la EPS y demostrarle a la EPS que se está vulnerando un derecho, ¿sí? Ya. Eso es lo que nos entregan con el documento de identidad. Bueno, eso es en la presencia física en las oficinas de la Secretaría de Salud, allí en San Fernando. Reiteremos la dirección. Calle Cuarta B de Bebé, número 3600, está ubicado detrás del Hospital Universitario del Valle. Pero hay una opción y que nosotros queremos constatar aquí, que es la línea de atención de 24 horas. ¿Realmente funciona 24 horas? Mire, lo primero que debo decirle es que esta línea nace en esta administración en el año 2016. Y es la 555-4545. Muy bien, se la aprendió Sami. La tengo aprendida. Muy bien la tarea. 555-4545 y vamos a mirarla allí, ahí está en pantalla, línea de atención 24 horas. Le voy a pedir a Javier y a Lorna que nos comuniquemos efectivamente con esta línea. Estamos grabando el programa, estamos hoy lunes, perdón, hoy es miércoles. El programa va hoy miércoles a las 7:30. Vamos a ver si nos contesta. Le habla Natalie Murillo. Natalie Murillo, buenos días. Buen día. ¿Usted de dónde me está contestando, Natalie, por favor? Alcaldía de Cali, línea 24 horas, Secretaría de Salud Pública Municipal. Sí, y si yo soy un paciente, sí, señor, ¿usted cómo me puede orientar para ayudarme en mi problema de atención en salud? Si yo tengo una negación, por ejemplo, de atención en salud, ¿qué datos tengo que darle? Bueno, en estos momentos, dependiendo de la situación, lo primordial para nosotros es, si usted es el afectado, es decir, el paciente, te pedimos nombre completo, cédula para poder, como se dice, suministrar información a la IPS. Si tú nos dices mi barrera de atención es hospitalización, entonces ya te pedimos datos, lo agendamos en el sistema y ya comenzamos la gestión. Si tu familiar nos llama, también pedimos los datos de tu familiar porque es la que vamos a estar en contacto con ella. Es decir, no necesariamente es el mismo paciente el que tiene que llamar y dar los datos, sino que puede ser un familiar. Sí, señor, no hay ningún problema. ¿El familiar qué necesita dar para que el familiar se eduque en el sentido de que cuando vaya a llamar a esta línea, a las 555-4545, pues ya vaya con apuntes de los datos que le van a pedir? ¿Qué necesita dar del paciente que está refiriendo por los problemas que tiene de atención? Le pedimos al familiar el nombre y número de cédula. Le decimos también del paciente, que es decir, el afectado, nombre, número de cédula, fecha de nacimiento, teléfono de contacto, también dirección donde vive, barrio, EPS donde se encuentra afiliado y nos informe cuál es el caso para poderlo crear en clínica donde está ubicado, área donde está ubicado
y en qué podemos colaborarle. Y desde luego, ¿por qué está siendo tratado? Es decir, ¿qué enfermedad tiene la persona? Sí, por supuesto, le solicitamos el diagnóstico. Hay personas que lo desconocen, simplemente nos dicen, no, que tiene un problema de sangre, que puede decir me duele la cabeza, pero en sí el diagnóstico como tal nos lo da la IPS. Cuando llamamos al área donde se encuentra, preguntamos por el jefe de turno o médico de turno, nos amplía información en el momento en que decimos diagnóstico, conducta y tratamiento del paciente. De inmediato amplía información. Natalie, esa llamada que ustedes hacen a la institución donde está el paciente, ¿esa se produce al cuánto tiempo de haber recibido la llamada del paciente o del familiar? Al crear el caso, de inmediato llamamos al área. Inmediato es, por ejemplo, que si estamos hablando ahora y yo soy un paciente o familiar, cuando terminemos de conversar, usted ya tiene creado o empieza a crear el caso, ¿y al cuánto tiempo se está comunicando para tratar de resolver el problema? Termino de crear el caso y llamo de inmediato. Puedo darle respuesta más o menos en unos 5 minutos, dependiendo cómo sea la comunicación en la IPS donde estoy llamando. Es decir, la institución prestadora de salud, que es la clínica o el hospital, o sí, una IPS, porque también hay IPS pues, menores en casas, algunas dicen que de garaje, pero la verdad es que eso es lo que tratan de controlar desde las secretarías de salud. Lo cierto es que sí hay un seguimiento y una respuesta, pero entonces me quedó funcionando algo que me dijo aquí el subsecretario de Salud, Alexander Camacho, y es que hay 15 días hábiles que tienen las instituciones para responder oficialmente. ¿Esos son los 15 días que hay que tomarse, subsecretario? Sí, pero en la línea de atención 24 horas no funciona de esa manera. ¿No? Sí, no porque allí esa estamos es la institución que tiene ese derecho de los 15 días, que eso está Pero reglado. es cuando el ciudadano llega y radica de manera presencial. La línea de atención 24 horas es una llamada telefónica y nosotros allí atendemos la urgencia, por eso es inmediato. Allí no aplicamos nosotros los 15 días de la petición porque además no hay una petición escrita, radicada, sino que es una llamada que nosotros registramos en un sistema. Ahora, la respuesta, Natalie, que se da por parte de la IPS, de la institución prestadora de servicios, esta respuesta generalmente es buena, es receptiva, es amable y es efectiva en cuanto a la solución del problema. Sí, señor, porque como tal mi jefe Alex Camacho ha enviado comunicados a instituciones prestadoras de salud, en los cuales con los nombres de los funcionarios que están a cargo de la línea. Entonces ya ahí es lo primero que ellos nos hacen es pedirnos sea un nombre o número de cédula y nos amplían información del caso. Sí, a veces suele pasar de que el familiar del paciente pues duda de la información que le estamos dando, entonces de inmediato nos apoyamos del médico de turno, el cual por medio de una visita amplía información del caso para ver si es verídico. ¿Cuentan ustedes con médicos de turno que se desplazan hasta el lugar? Tenemos un médico que atiende los casos que pues se pueden determinar como prioritarios y urgentes con un diagnóstico grave, ¿sí? O cuando en un momento dado hay una confusión, como bien lo acaba de explicar Natalie, de que la familia no comprenda telefónicamente la información que estamos dando, ¿sí? Pues el médico se desplaza a realizar la respectiva gestión. Bueno, no quiero demorar mucho a Natalie porque hay opciones, ¿cuántas opciones? ¿Es un PBX? ¿Pueden comunicarse? Tenemos una línea en este momento solamente. Es solamente una línea, de poder pero no es PBX que pueda atender varias personas simultáneamente. No, tenemos simplemente una línea donde tenemos 2 funcionarios, una recepcionando las llamadas, otra haciendo la gestión y el médico acompañando. Eso debería fortalecerse, hay que decirle al alcalde Armitage y al secretario Alexander Durán que hay que pensar en un fortalecimiento porque una ciudad como Cali necesitaría de un verdadero PBX con una central allí para atender rápidamente muchas llamadas. Pero para despedir a Natalie, cuando ustedes hablan con las personas que demandan el servicio, que están poniendo la queja,
ustedes pueden pedirle que se trasladen a las oficinas ya físicamente con la copia de la historia clínica o algún otro documento. Cuando son pacientes hospitalizados, no. Todo lo hacemos telefónicamente. Como decía mi jefe Alex Camacho, cuando es presencial sí se le dice el tipo de información, papeles que son copia de la historia clínica, la orden, que es decir, la autorización de la EPS, la cual tiene barrera de atención, sea programación de citas médicas o programación de cirugía, entrega de medicamentos y copia de la cédula. Uno le informa a desplazarse, le da dirección, le dice horario de atención, le dice 15 días hábiles de respuesta. Allá hay unas compañeras, uno les explica muy bien, dirigirse a la oficina, se llama Servicio de Atención a la Comunidad de la Secretaría de Salud Pública Municipal, y allá se encargan de la gestión, pero presencial. Presencial. Muy bien, Natalie, ¿el nombre completo suyo cuál es? Natalie Yarisa Murillo Romero. Natalie Yarisa Murillo Romero. ¿De dónde es usted, Natalie? Yo soy de Buenaventura. De Buenaventura, del Pacífico, de nuestro Pacífico. Natalie, felicitaciones. Antes de despedirla y de pasar a comerciales, ¿cuál es su profesión? Soy auxiliar de enfermería. Auxiliar de enfermería, o sea que está en contacto con el problema, lo conoce, es decir, con cómo funcionan las instituciones. Gracias, Natalie, y felicitaciones por el servicio. Bueno, muchas gracias, que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, buen servicio, entonces. Esa es la línea de atención 24 horas y está demostrado que hay llamadas en cualquier momento, en horas de la noche, de la madrugada. Los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y las personas que están trabajando en la línea, pues se turnan, ¿sí? Esto pues nos ayuda a nosotros a que tengamos la garantía de toda la disposición y la mejor disposición del personal. Fuera de eso, pues son personas que están entrenadas, porque para nosotros lo importante es el servicio humanizado. Muy bien. ¿Sí? Vamos a unos mensajes que los tenemos retrasados un poquito, pero ya volvemos después con Cartas sobre la Mesa. Cartas sobre la Mesa. Seguimos con el subsecretario de Salud, mejor con el defensor del paciente, que así es conocido. Además le gusta que lo conozcan como defensor del paciente, porque le gusta trabajar con la comunidad, me decía usted. Usted tiene una trayectoria, además en ese sentido, ¿fue asesor de paz? ¿En cuál administración? En la de Rodrigo Guerrero fuimos asesor de paz, trabajamos con el Grupo de Atención a Víctimas del Conflicto Armado, estuvimos de responsables del programa Más Familias en Acción, del Comité Municipal de Derechos Humanos, en fin, digamos, toda la formación la tengo hacia ello, y pues además de todo, por mi origen social, me sensibiliza mucho trabajar con la gente y con las personas que tienen un nivel de vulnerabilidad. Claro que sí. Y sigamos explicando entonces los mecanismos que hay para que la gente se comunique y para que ustedes se acerquen a la gente. Bueno, tenemos la presencia física, lo presencial allí en las oficinas de la Secretaría de Salud en San Fernando. Repito la dirección, en esto hay que reiterarla. Calle Cuarta B, número 3600. Dirección Bogueña, detrás del Hospital Departamental Así Universitario. Es, perfecto, ahí no tiene pérdida. Muy bien. ¿Es primer piso o segundo piso? Es en el primer piso. Primer piso. Es en el primer piso, obviamente teniendo en cuenta la atención con enfoque diferencial, porque hay personas que pueden llegar en situación. La línea de atención, que repito, 555-4545, pero me pregunto yo, en estos tiempos modernos de la tecnología, ahí veo que María Cristina Lesmes, la secretaria de Salud del Valle del Cauca, está lanzando aplicaciones ya con la tecnología de los teléfonos, de las tecnologías diferentes, de smartphone, de los iPhone, de todo esto. Aplicaciones fáciles para quejarse, para denunciar. ¿Ustedes tienen ese tipo de mecanismos a través de estas nuevas tecnologías? Mire, tenemos nosotros otro tipo de acciones. Por ejemplo, estamos yendo a los barrios de Cali. Nos dirigimos con parte del equipo de la Secretaría de Salud en jornadas que hacemos y previa convocatoria en la Comuna 21, en la Comuna 14, en la Comuna 16, en la Comuna 6, ¿sí? Tratando de abarcar el territorio, de estar cerca a la gente, ¿sí?
Y esto pues lo hacemos en réplica a nuestro alcalde y a nuestro secretario de salud. Pero además de ello, nosotros tenemos redes sociales, tenemos Facebook y tenemos Twitter. Nos parece muy importante, Sami, ¿por qué estar de cerca de la comunidad en el territorio? Porque de acuerdo a las estadísticas y al registro, la población que más va a la Secretaría de Salud Pública Municipal es el personal adulto mayor, ¿sí? Y pues obviamente pues sabemos que hoy día el acceso a las tecnologías es muy fácil y ya casi prácticamente todo el mundo accede, pero nosotros tenemos una población que muchas veces llegan personas que ni siquiera saben leer o escribir o tienen dificultades. Hay que tener en cuenta eso. Entonces nos acercamos nosotros a los barrios de Cali. Y no deben nunca cerrar las otras opciones, por lo que acaba de decir. Los adultos mayores, no quiere decir que haya adultos mayores que no tengan acceso o que fácilmente accedan a las tecnologías, porque cada vez hay más adultos mayores que lo hacen, pero no en una proporción muy grande. Hay algunos que no quieren saber nada de eso, lamentablemente, porque deberían intentarlo. Eso se los dice un adulto mayor como yo. Pero la verdad es que sí es algo real. Por eso yo no estoy de acuerdo con aquellas oficinas del Estado en donde la única opción son las redes, son las nuevas tecnologías, el Internet o la Internet. No, deberían mantener siempre, por lo que usted está diciendo, hay personas que ni siquiera son alfabetos, no saben leer, no saben escribir, entonces deben ser atendidos y tienen derecho a ser atendidos. Claro que sí, hay que mantener ese contacto directo con la gente. Nos llegan adultos mayores de los corregimientos, ¿sí? Llegan con sus chuspitas y con su cartapacho de documentos, ¿sí? Y no tienen otro mecanismo que ese, ¿sí? Pueda que tengan un celular cuando lo tienen, pero no lo utilizan para aplicaciones. Asimismo nos llega de la Comuna 21 de Potrero Grande, una zona muy distante del lugar donde nosotros realizamos la atención presencial. Por eso hacemos jornadas, por ejemplo, el fin de semana pasada estuvimos en el corregimiento de La Leonera atendiendo la población de La Leonera y de Felidia, ¿sí? Y así también vamos a ir por los corregimientos tratando de acercarle un servicio a la gente para que pueda restituir su derecho a la salud cuando las EPS se lo han negado. Y entender que no es fácil, que muchas veces personas que no están acostumbrados a este tipo de mecanismos, pues, de llevar ciertos documentos, que puede que no entiendan qué les están pidiendo, hay que ser pacientes. Tienen ustedes ese personal especializado con una atención afable, cordial, paciente con los ancianos. Mire, Sami, lo invitaría a la oficina muy cordialmente para que vea la calidad humana del equipo de trabajo que hay. Lo importante de esta labor y la única manera de atender 18.000 personas el año pasado, por ejemplo, es precisamente contando con un equipo de trabajo, ¿sí? Y nosotros nos dedicamos permanentemente a dar esa esencia humana para que se atienda a todas las personas, indistinta de la necesidad, porque hay personas que llegan desorientadas. Llega la señora de un corregimiento con una bolsita a preguntar, por ejemplo, por el adulto mayor a la Secretaría de Salud. Seguramente tuvo en ese día 4.000 pesitos, 2.000 del mío de ida, ¿sí? Y 2.000 del día de regreso, del mío de regreso. Y llega a la Secretaría de Salud preguntando por un tema que no nos compete, ¿sí? Pues hemos trabajado fuerte con el grupo humano que hay allá para que pues a la señora no se le despache por ventanilla y no se diga, no, mire señora, váyase que aquí no es, sino que tenemos 2 orientadores que atienden a las personas y si es posible van, llaman, buscan en el sistema y le dan una orientación asertiva para que no pierdan la ida. Lleguemos a las EPS, que son tan críticas, tan cuestionadas, y un sistema de salud que realmente seguirá siendo difícil en Colombia, a pesar de lo que se haya logrado, pues tenemos riesgos en la prestación de los servicios de los sistemas de salud o del sistema de salud en Colombia. Y las EPS, efectivamente muy criticadas.
ustedes tienen una calificación, las EPS con mayor riesgo de generación de barreras. Dicen ustedes que en el primer semestre de este año fueron EMSANAR y Cosalud. Y con el riesgo más bajo, Salud Total, Confenalco, Sanitas y Sura. Del 98% de las peticiones registradas, el 54% correspondió al régimen subsidiado y el 44% al contributivo. Y agrega que el 90% se relaciona con 4 motivos: demoras en programación de actividades, procedimientos e intervenciones, autorización de servicios, entrega de medicamentos y falta de oportunidades en programación. Me llama la atención que una de las EPS con Fenalco estaba con un riesgo alto, con muchas barreras y con muchos problemas de atención, y ahora dicen que hay un riesgo bajo. ¿Mejoró entonces esa EPS? Mire, y venga, le explico a los televidentes y obviamente a Sami cómo nosotros sacamos esa tabla. Con el número de peticiones que radican en la Secretaría de Salud Pública Municipal, nosotros, como lo hacemos dentro de un sistema de gestión, podemos determinar cuáles son las EPS que más barreras se están poniendo de acuerdo al informe y al registro de la Secretaría de Salud. Pero para nosotros determinar ese nivel de riesgo, tomamos el número de afiliados. No es lo mismo una EPS que tenga 600.000 afiliados, por ejemplo, o 450.000 afiliados, por ejemplo, a una EPS que tenga 90.000 afiliados, ¿sí? Entonces lo que hacemos es una fórmula, mediante una fórmula aritmética, una tasa de riesgo, número de peticiones recibidas en la Secretaría de Salud sobre el número de afiliados, y así nosotros medimos el riesgo, de tal forma que las EPS que más riesgo están representando en Cali son EMSANAR y Cosalud, como usted le acaba de mencionar. EMSANAR tiene régimen subsidiado. Allá iba, precisamente, el régimen subsidiado, es decir, las personas que no están trabajando, supuestamente. En Colombia existe el régimen contributivo y el subsidiado. El subsidiado es el que el Estado subsidia para aquellas personas que, de acuerdo a un puntaje que otorga el CISBEN, tienen acceso a los derechos, derecho al acceso a los servicios de salud, ¿sí? Y se supone que estas personas no trabajan. Por lo tanto, llegando como una especie de conclusión, son las personas más pobres las que más barreras tienen cuando necesitan un servicio de salud. Un servicio de salud. Y hay una conclusión también que ustedes muestran, y es que lamentablemente el sistema de salud no está resolviendo los problemas que diariamente enfrentan los caleños ante las entidades de los sectores privado y público que atienden a los usuarios, en su mayoría afiliados a los regímenes subsidiado y contributivo, concluye el secretario de Salud. Sobre este planteamiento que hace Alexander Durán, yo quiero que usted nos dé detalles después de otros mensajes comerciales. Ya regresamos con las cartas sobre la mesa. Cartas sobre la mesa. Bueno, y ya estamos llegando al final de nuestro programa. Este es un tema muy amplio, como siempre. Habrá que volver a abordarlo en una próxima oportunidad. Pero el tema está planteado. Esa conclusión de que se evidencia lamentablemente que el sistema de salud no está resolviendo los problemas. Yo le preguntaba cuando usted llegó aquí a este set, hombre, Alejandro Gaviria hizo transformaciones en la salud, un hombre que además vivió la problemática de los servicios de salud porque pues ya todo el país sabe lo que sufrió con su propio organismo, con su propia salud, sufrió un cáncer. El ministro anterior, ministro de Salud, el nuevo ministro dice que hay que trabajar por el paciente, que se deben los sistemas precisamente preocupar por resolver esa problemática de los pacientes. Juan Pablo Uribe, yo le pregunto a usted que maneja el día a día, aquí en una ciudad como Cali, una de las principales ciudades de Colombia, ¿qué hay que hacer con el sistema de salud? Y desde luego, que me responda también, le dejo estos dos planteamientos de estos pocos minutos, esa reflexión sobre la conclusión que hace su jefe, Alexander Durán, en el sentido de que
lamentablemente no está resolviendo los problemas de los ciudadanos. Bueno, hay que primero decir lo siguiente. Indudablemente el sistema de salud tuvo unos avances muy significativos en los últimos años. ¿En qué razón? En razón, por ejemplo, del aseguramiento. Y el aseguramiento es que todos estemos dentro del sistema. Eso se denomina también cobertura. Bien por el régimen contributivo o bien por el régimen subsidiado. Por ejemplo, en Colombia la tasa de cobertura está por encima del 90%. Eso significa que todos tenemos el derecho a recibir un a recibir un servicio de salud cuando lo necesitemos. Y ese aseguramiento pues no estaba hace 10 años, hace 15 años. La cobertura universal no se ha alcanzado. No se ha alcanzado, pero está muy próxima. Es decir, estamos en más del 90%. En Cali estamos en una cifra siempre igual o por encima del 94%. ¿Sí? Y es lo que se encarga la Secretaría de Salud con el área de aseguramiento. ¿Sí? Pero una cosa es uno estar dentro de la cobertura, ¿sí? Y tener el derecho, como lo tengo yo y lo tiene usted y lo tendrán la mayoría de los televidentes, bien sea porque trabajemos o bien sea porque el Estado no lo subsidie, y otra cosa es recibir el servicio cuando lo necesitemos. ¿Sí? Aquí usted acaba de dar las cifras. Y un servicio de buena calidad. Exacto. Además, usted acaba de dar las cifras, ¿sí? Casi el 45% de las quejas son del régimen contributivo, es decir, personas que pagamos los servicios de salud de nuestros bolsillos cuando trabajamos y que lo necesitamos y no nos lo entregan, no nos dan ese servicio de salud. Cuando yo estoy en el derecho, no solamente constitucional, sino además porque estoy pagando, ¿sí? Que digamos que es un buen ejemplo para explicar cómo funciona y cómo se está vulnerando. Obviamente para los que no trabajan el derecho es igual, ¿sí? Y esto pues lo que está mostrando es que del derecho al acceso hay una brecha muy significativa y el ministerio habla permanentemente de ese aseguramiento casi universal y todos esos avances, pero las dificultades ¿dónde están? Sami y televidentes, están en el acceso, en yo poder recibir ese servicio cuando lo estoy necesitando. Le pregunto también sobre un concepto que la gente ha tenido sobre la CPS. La gente cree que las CPS están haciendo el gran negocio y algunas sí lo hacen y además desvían recursos pues, para inversiones que no están dentro del sistema de salud. Pero me llama la atención un informe que presenta la Superintendencia Nacional de Salud, que publicó los estados financieros reportados por 43 EPS y más de 5.000 IPS del país con corte a diciembre del año pasado, de los regímenes contributivos, subsidiados y las adaptadas que tuvieron participación durante el año anterior y obtuvieron ingresos de 44.8 billones de pesos. La superintendencia entrega un reporte sobre estos balances y hay una CPS con mejores ganancias. Por ejemplo, rendimientos, la que tuvo rendimientos más altos fue Salud Total, 42.739 millones, luego Capital Salud con 41.000, EPS Sura con 38.000, Medimás EPS 38.148, pero hay algunas con fuertes pérdidas, la antioqueña Sabia Salud. Bueno, para resumir, porque estamos ya cerrando, ¿realmente hay EPS que pierden plata? ¿Que tienen una crítica situación financiera? ¿Que se están reventando? Mire, una de las grandes críticas que tiene el actual sistema de salud es que se privatizó, se tercerizó la obligación y el ministerio entrega la garantía, mejor dicho, entrega la responsabilidad y la obligación a terceros privados de poder prestar los servicios, asegurar el servicio de salud y contratar una red prestadora para poder atender a sus usuarios. Obviamente eso hace de que las EPS funcionen con el objetivo también de un lucro y de obtener, usted bien lo acaba de mencionar, ¿sí? De obtener un lucro. Y resulta que ahí es el grave error porque las EPS están trabajando con seres humanos,
no con objetos, ni con materia prima, ni con una mercancía, ni con un producto, son seres humanos, ¿sí? Por lo tanto, en la medida en que las EPS busquen generar ese lucro, todos sabemos el escándalo de Salucop, ¿sí? Todo lo que sucedió con Salucop, ¿sí? El desfalco al sistema de miles de millones de pesos, porque por ejemplo hacían convenios con IPS para prestar servicios por allá en el norte de Santander, donde en esos municipios ni siquiera habían ciudadanos con ese tipo de necesidades. Bueno, ¿sí? Lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero es un tema que siempre será de alto interés público. Gracias por haber aceptado esta invitación de Cartas sobre la Mesa, Alexander. Sami, muy complacido de poder estar aquí, de participar y atento a lo que puedan necesitar los ciudadanos y a lo que pueda necesitar usted en un momento. Muchas gracias. A ustedes, amables televidentes, gracias por la sintonía y si Dios quiere, los esperamos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche, repetición jueves 8:30 de la mañana. Felicidades a todos. Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920.